Hola a todos los presentes. Hoy tenemos una charla más sobre el ciclo de entrevistas que estamos haciendo, el ciclo de entrevistas Julio César Cuitiva, en homenaje a este artista tolimense, tolimense de corazón y de acción, Julio César Cuitiva, fallecido hace poco, y quien fuera uno de los gestores del Museo de Arte del Tolima, profesor de Historia del Arte de la Universidad del Tolima y profesor de pintura. Tenemos hoy como invitado a una persona muy interesante, el maestro Jaime Iregui. Jaime Iregui es bogotano, nacido hace 64 años y una figura imprescindible en el panorama del arte contemporáneo colombiano. Jaime, además de ser artista, graduado de la Universidad Nacional y con maestrías en la Universidad de los Andes y creo en otras universidades, ha sido profesor universitario y creador, editor y director del proyecto de Esfera Pública, que es un macroproyecto que realmente hoy por hoy es referencia obligada del pensamiento y la discusión sobre las prácticas artísticas en el arte colombiano. Quizás latinoamericano, sobre todo pues del siglo XXI, a través de las voces de muchos de sus protagonistas que desde el inicio del proyecto pues participaron y le dieron forma y cuerpo a esta estupenda idea. Jaime fue un pintor abstracto en sus orígenes, que se interesa posteriormente por las obras tridimensionales, incluso geométricas, basadas en sólidos platónicos, y que en su momento fueron construidas con las nuevas herramientas digitales que permitían en los años 90 la evolución pues, de la tecnología de los computadores. Hasta llegar, creo, y luego tal vez Jaime nos contará si esto avanza mucho más allá, a un proceso donde se convirtió inclusive en un artista recolector con un proyecto llamado Escenas de Casa y a unas acciones de apropiación, análisis y discusión sobre el espacio público con la obra Parlamento o inclusive una anterior que es la obra Constelaciones. Pero dentro de ese largo trasegar de más de 30 años de labor plástica, hay algo muy interesante que es una labor incansable de gestor de espacios de exposición y discusión como el de Magma, junto a Marta Convariza y Rafael Ortiz. Posteriormente vino Gaula, hecho junto a otros dos pintores abstractos, Danilo Dueñas y Carlos Salas, al que siguieron Tándem, Espacio Vacío, con José Hernández, espacios de exposición y discusión, para posteriormente crear la Esfera Pública como plataforma y que justamente por esta época tiene tiene unos nuevos, digamos, unos nuevos cambios. Así que, Jaime, bienvenido. Creo que en la inexperiencia de esto se me olvidó presentarme. Soy Darío Ortiz, artista plástico, presidente y gestor también del Museo de Arte del Tolima junto a Julio César Cuitiva, que en paz descanse. Jaime, bienvenido a este espacio. Creo que para todo lo que quisiera preguntarte, conversar entre la curiosidad y la admiración a tu proyecto, pues tal vez no nos va a alcanzar este espacio, pero que por lo menos abramos este diálogo público sobre Esfera y obviamente sobre tu labor. ¿Cómo crees, como primera pregunta, que podríamos definir lo que es Esfera Pública y cómo llegaste a la creación de esa idea? Bueno, Darío, gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acá y conversar contigo sobre este tema que también conoces y también como has participado activamente en varias ocasiones sobre discusiones puntuales en la esfera pública. Pues el proyecto realmente inició con otros nombres por allá en los años 90. Ha ido cambiando de nombre de alguna manera. Primero eran como unas conversaciones que se hacían digamos, en espacios presenciales, un poco bajo el proyecto Tándem, y era la idea como de artistas conversando sobre temas que fuesen de interés común. Entonces, en ese momento, pues no había años, estaba hablando de Tándem, año 94, 95, el Internet era todavía algo, ¿no? Muy restringido. Creo que estaba únicamente en dos universidades en Colombia, la Universidad del Valle, creo que tenía tres, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Y allí la idea era como, básicamente, como decía, como conversar. Era más que, mi interés era como propiciar espacios de conversación, o sea, pero conversación como en sentido también muy
relacionado como con teorías de la conversación de la cibernética, que era en ese momento como el marco teórico de esto, no tanto como con la idea de tertulia asociada como a los cafés y todo esto, sino más bien como la idea de que en una sociedad deben haber espacios de conversación. Y este proceso se llevó primero allí en Tandem, que si quieres más adelante comento, y si pues puedo darte algunos detalles, pero lo que es ya esfera pública es como cuando este proyecto inicial ya aparece en Internet y aparece dentro de, digamos, las posibilidades que se dan, una modalidad que son grupos de discusión de listas de correo. Entonces estaba muy atado, a mí me interesaba mucho todo lo que pasaba como a nivel de eso que se llamaba el ciberespacio, la utopía digital y la idea de que la red nos iba a dar acceso como a muchas cosas libremente, que iba a ser un lugar de libre expresión, sin las injerencias del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces surge allí y la lista de discusión plantea una serie de preguntas inicialmente. En un comienzo, pues esta lista de correo, como tú sabes, las listas de correo son como esos primeros ensayos o primeros plataformas que se desarrollan en la red, en las cuales se discute de manera horizontal, es decir, hay una serie digamos, de afiliados a la lista y uno propone, dependiendo de la lista, la gente o propone un tema o es libre o surge a partir de coyunturas los temas de discusión. Pero aquí en el caso es que de pronto se hacía alguna pregunta y las personas comenzaban a responder y respondían y les llegaba estas respuestas a cada casilla de correo. Entonces el archivo de esfera pública en un inicio empezó a funcionar así, digamos, estaba el contenido que daban en los correos de cada cual, y esto fue como el inicio por allá año 2000, y viene después de haber hecho, como en el marco de Tandem, como varios ensayos en los cuales uno hacía preguntas y las personas a veces no respondían o sí respondían, pero eran cosas muy escasas, hasta que por fin en algún momento decido hacer una pregunta y se la hago por correo a 5 o 7 personas y lo que hago es enviar las respuestas como por la lista y ahí sí se genera una discusión, que es lo que de alguna manera inaugura ese proyecto. En un comienzo era básicamente un espacio de discusión que cambió a su nombre en ese momento de esfera pública, antes se llamaba Momento Crítico, antes tenía otro nombre, pero la idea era irlo como cambiando, duraba como 2 meses, 3 meses con un nombre, pero dadas las discusiones que se dieron en la esfera pública, pues ya de alguna manera me tocó como, o sea, como que ya no se pudo cerrar y tocó seguir como con el espacio de discusión, porque la gente se apropió mucho como del espacio y realmente a partir del año 2000 al año 2007 se dieron discusiones sobre los salones, sobre temas coyunturales como temas de censura en algunas subastas públicas o en subastas como la de Armonizarte, y era como ese, digamos, el origen. Era también el momento en que aparecía, era este público que aparecía, que tanto se había teorizado del público de las artes, porque generalmente antes de la red, pues la crítica o las discusiones críticas eran en los periódicos y con personas, digamos, de alguna manera, con una serie de credenciales, ¿no? Que eran las personas que podían escribir, y realmente se hablaba de un público que no se sabía quién era, pero aquí empezó a aparecer esas personas y eran personas que en su momento no escribían en periódicos, sino eran personas que tenían acceso a la red y empezaron a configurar sus respectivas como posiciones y voces en este espacio de discusión. Entonces, eso es básicamente el inicio de esfera pública, se define como un espacio de discusión y se define como distinto a las revistas de arte, no es una revista de arte de crítica de exposiciones, sino es un espacio de discusión, es decir, en el cual el pensamiento crítico se articula a partir de la discusión entre diferentes, ¿no?, personas o puntos de vista. Okay, muchas gracias. ¿Esfera pública de alguna manera tiene relación con el planteamiento precisamente del tema de esfera pública que hace Junger Habermas, que precisamente lo plantea como una discusión que no tiene control institucional y que está abierta al público y que es construida precisamente por el uso público de la razón, ¿no? Más o menos creo que es como lo plantea Habermas. Sí. Él tiene algo en su momento, el nombre tiene que ver con eso, ¿cierto? Pues mira, Darío, en ese momento yo lo vine a establecer la relación como después, me sonaba el nombre de esfera pública. En ese momento yo estaba trabajando una muestra para el Museo Arte Moderno a partir de
lo que ya mencionabas antes, los sólidos platónicos, que para mí en ese momento los pensaba era como nodos, ¿no? Como una especie de, los sólidos son unas figuras como muy, pues, que vienen de muy atrás, lo que los pensaba como una especie de nodos, si se quiere, como de estructuras y de, como de sistemas, muy como alrededor del tema también de los sistemas de comunicación y sistemas de información. Y dentro de esas ideas de los sólidos platónicos, la figura central era la esfera. Entonces, por estar pensando mucho como las ideas de las esferas y pensándolo también en relación como con los sistemas de información, etcétera, me quedó la idea de esfera pública y luego, ya pensando en el nombre y todo, cuando empecé ya, se empezaron a generar las discusiones, obviamente empecé a investigar y a mirar más con cuidado el origen de la palabra, el concepto, perdón, y obviamente pues Habermas ahí, él es el que lo define en los años 60 en un libro como muy reconocido y sí, es básicamente, como bien lo dices, el espacio en el cual la gente discute sobre temas que son de interés común, más allá también de la injerencia del gobierno y del mercado. O sea, es el espacio como de la sociedad civil donde se discute sobre cosas que les interesan, ¿no? Y que es una manera libre y que en un comienzo Habermas lo asociaba con los, él sitúa eso, el origen de la esfera pública como en los cafés en Inglaterra, en los coffee houses en el siglo XVII, y es el momento en el cual surge la prensa libre. O sea, la prensa libre no es la que conocemos hoy en día, sino son esos periódicos primeros que circulan entre los cafés y los sitios de la ciudad, que son editados por personas, digamos, que son muy relacionadas con los temas del pensamiento, de la opinión en su momento, y que ya, según Habermas, la esfera pública, digamos, burguesa, se cierra a finales del siglo XIX cuando los periódicos comienzan a ser adquiridos por grupos familiares o grupos económicos. Entonces, digamos que la esfera pública en sí, en el sentido de Habermas, llega hasta el siglo XIX, finales en Europa. Además es una esfera pública que es un concepto que fue también muy rebatido luego por feministas como Nancy Fraser, que dice que la esfera pública de Habermas es lo que busca es un consenso, cuando lo que se debe buscar es más bien cómo de alguna manera se negocia el conflicto, y también que la esfera pública de Habermas es básicamente masculina, blanca y alemana. Entonces, que tiene que incluir las minorías, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Eso se replantea mucho a partir de los años 70 del siglo pasado. Ese concepto que en un comienzo era visto como un concepto casi como de derechas, ¿no? Como una cosa de buscar consenso, es decir, silenciar el conflicto y buscar como una idea, un acuerdo para generar un pensamiento único. Eso fue cambiando. Ok, perfecto. Sí, a mí, a partir pues, de esas lecturas, quería saber un poco la relación de todo esto. Pero bien, quizás para los que no conocen un poco lo que ha sido esfera pública o no lo tienen tan claro, pues durante muchos años en esfera pública había, digamos, un sistema de libre escritura a partir de unos temas que iban surgiendo, que iban mandando los textos a Jaime como editor los subía en la página y a partir de eso se generaba unas discusiones, en algunos casos pues más ricas que otras. Con el paso del tiempo, algunas de esas discusiones generaron unos dossiers organizados por Jaime, que en algunas entrevistas se ha definido casi que como archivador, más, sí. Más que como otra cosa. Sí. Y estos, digamos, estos temas, inclusive hay un momento en que tienen relación con lo que está pasando a nivel internacional y todo esto. A mí me sorprende, yo estando en Nueva York y en algunos viajes y eso, cuando tenía el estudio en Nueva York, a mí me llegaban las discusiones de esfera, no solo porque pudiera entrar a internet a leerlas, sino el comentario, digamos, de los amigos del medio que de pronto me decían, mira esto, mira lo otro, mira lo que está pasando. Yeah. Y obviamente lo actualizaban a uno. Estos correos, digamos, en los que le hablaba uno de esfera, a mí me llegan, no sé, tal vez desde comienzos de los 2000, cuando creo que todavía era una lista cerrada, pero de vez en cuando le mandaban a uno un poco las opiniones, y estas opiniones, no sé si estarás de acuerdo, pero luego se terminó volviendo unos textos mucho más sesudos, mucho más preparados, mucho menos opiniones espontáneas y libres a unas opiniones pues más doctas. Y con ellos fue surgiendo también pues una generación de, digamos, de activistas, de gestores y de
crítico, si podemos llamarlo, dentro de la plástica que, bueno, en un momento donde se habla en Colombia y en América Latina que ha desaparecido la crítica y todo, ¿cierto, Jaime? Como que Sí, de pronto no ha desaparecido, sino simplemente migra y surgen una serie de voces nuevas, ¿no? sí. Recuerdo como anécdota, estábamos nosotros en Guayaquil con Santiago Rueda, como miembros del jurado del Salón de Arte Contemporáneo, del Salón de Julio, del Museo Metropolitano del Museo Municipal de Guayaquil, Metropolitano de Guayaquil, y Pilar Estrada, la directora del museo, y Rodolfo Conflict, nos hablaban de los temas de esfera pública, ¿no? O sea, como quien Sí. dice, pues este proyecto que tú hiciste, al estar en Internet y al crecer a medida que crecía el espacio de Internet, pues se hizo realmente latinoamericano, ¿cierto? O sea, y Sí. posteriormente, ¿cómo fue eso? O sea, ¿en qué momento esto rompe nuestras propias fronteras y empiezan inclusive a participar escritores pues de otros lugares? Ya, sí, sí, Darío, eso fue prácticamente algo que fue dándose como también con el crecimiento de Internet, porque digamos en los comienzos de los años 2000 era algo que estaba construyendo, no habían blogs ni siquiera, no, o sea, eran básicamente listas de correo, y como bien dices, sí, llegaba por las listas y las personas, algunas, los abonados tenían acceso a eso, y se iba regando como la voz, y dentro de esos primeros abonados que seguían en esfera pública, había personas también, obviamente de habla castellana, en España había personas en Ciudad de México, en varias ciudades, me acuerdo que en mismo Guayaquil, me invitaron a mí a un evento muy importante que se hizo en Guayaquil que tenía que ver con inserciones en la esfera pública, que creo que era del Banco Central, también en ese momento comenzamos como a hacer esas discusiones y era como algo que en un comienzo te diría que eran como unos 200, 300 abonados en la lista de correos, que no es mucho realmente, porque de esos 300 ponle tú que 50, 70 eran lectores asiduos, ¿no? Y pues eran más o menos poca gente. Pero ya luego en las listas de correo había una serie de discusiones, por ejemplo, como una de las primeras que se hicieron fue en relación con los espacios de artista independientes. La idea de artista, de espacios independientes se fue generando año 2000 al comienzo. Yo tenía varios espacios de estos y cuando entré a ser profesor de la Universidad de los Andes, me acuerdo que básicamente como uno de los primeros eventos que uno organizaba fueron este seminario que se llamaba Modo Superando, y ahí comenzamos una discusión sobre espacios independientes y cuando estábamos hablando sobre el tema de la independencia, digamos, apareció un autor que era muy conocido que se llamaba José Luis Brea, que era como de esos primeros autores que tenían muy en mente el net art y todo lo que tenía que ver con la red. Él tenía como unos proyectos en España muy visibles sobre la red. Él era miembro del NetTime, o sea, era como la versión en castellano de toda esta gente que venía de la red y que venía del espacio de crítica en la red, no tanto como la crítica de arte, sino como el espacio de crítica en la red, que tiene que ver más como con las gentes que están muy metidas trabajando como en generar una crítica desde la red como a la misma tecnología, a los mismos sistemas de comunicación y todo. Y esto lo digo porque muchas veces se piensa que es que Esfera Pública, el antecesor era un poco los periódicos, la crítica de arte en los periódicos. No, antecesor un poco es estos espacios de crítica que tiene que ver, como se llama, como network critique, o se llama como algo por el estilo, pero tiene que ver como con eso. Y apareció José Luis Brea, y me acuerdo que empezamos a discutir algo, y él mandó como muy, de una manera como muy cortés, mira, yo tengo este texto que se llama Pequeña Teoría de la Independencia, que les pongo a consideración para que lo discutamos, y recuerdo que apenas puso ese texto, la discusión estaba muy álgida, y comenzaron a contestarle como, ¿no? O sea, prácticamente a contradecirlo, y era como, ¿no? Como decía una persona conocía, como conocía, hacía uno que qué pena como la manera como lo está contestando, pero, ¿no? Pero era un poco el tema de la red, y no era tanto que por ser él no se le pudiese contradecir, sino que era una persona muy conocida que creo que aparece en esa discusión, ¿no? Pequeña sobre la independencia, y así comenzó de alguna manera a tener incidencia, por ejemplo, a través de esas pequeñas discusiones con público en Madrid, en Barcelona, luego también en Ciudad de México aparecieron las personas que hacían, establecíamos como algunos nexos, pero poco a poco se fue como estableciendo esa discusión
y con temas que también preocupaban como a otros medios. Por ejemplo, en algún momento el tema de las creaciones del Ministerio de Cultura también pasaba en otros países y era un tema que incumbía como a varios, ¿no? Como a varias escenas. O también poco a poco, digamos, en la esfera pública se comenzó a discutir, sobre todo Carlos Salazar, en un comienzo a escribir, que también era un artista que escribía sobre el arte político o la, digamos, el desencanto con el arte político y empezó a hacer una serie de textos de una manera muy, digamos, periódica, insistente. Y luego esa discusión, que en un comienzo se veía aislada, nos damos cuenta que aparece luego en España, luego aparece en los años, pues recientemente, pues en los años 2015 en adelante, como en Estados Unidos, digamos, empezando como a conectar esas discusiones y se vuelven a ver como que son temas también que trascienden las fronteras, ¿no? Como ese desencanto con ese arte comprometido, ¿no? Ese tema del artista como relacionado con los temas políticos, que realmente lo que pasa es que está trabajando para unas corporaciones como Daros o para una serie de curadores muy cerrados, ¿no? Etcétera. Entonces, ese tipo de discusiones se van dando y generan resonancia como con otros medios. Entonces, lo que hacen en sitios como de pronto en Argentina o en Chile es básicamente adaptar esa discusión o crear como generar esas relaciones con lo que sucede, por ejemplo, en cada contexto. Eso es básicamente lo que pasa. Y recuerdo que muy en los inicios de Esfera Pública, estamos hablando, empezó en en el 2006, me llegó un correo de Documenta, que es como el evento así importante en el arte contemporáneo, que todo el mundo, pues, ¿no? Como que está muy pendiente cada 5 años, en esos momentos era mucho más importante creo que ahora, y era un correo que nos invitaban a la esfera pública a ser parte también de Documenta en una plataforma que se llamaba Documenta 12 Magazines, y ahí fue donde realmente se hizo como más conocida también, digamos, para ciertos espacios en España, pues obviamente allí también en la Documenta pues conocimos como bastante, pues como grupos de artistas que trabajaban como con espacios de discusión, pero realmente lo que uno vio en Documenta era, por ejemplo, que eran 98 espacios invitados a esa plataforma para generar como unas discusiones a lo largo de todo Documenta, pero casi todos eran magazines, o sea, espacios de discusión habían únicamente dos. Uno era uno que se llama Empire, que era de Australia, que era también listas de correo, y Esfera Pública era el otro. Entonces eso fue como, digamos, como los inicios, digamos que desde el 2000 al 2006 se dieron esa serie como de incidencias en varios países a nivel latinoamericano y a partir de Documenta ya se empieza a generar como un conocimiento del espacio como más a públicos de otros lados, ¿no? Es interesante cuando mencionas, cuando tocas el tema de Carlos Salazar. No estoy seguro cómo serán las cifras, pero quizás fue uno de los autores que más publicó, mucho por supuesto con este tema del arte político, ¿no? Carlos Salazar es un pintor, vivió hace poco, se regresó a ir a Colombia, vivió algunos años en Estados Unidos, ha vivido antes en España, en Francia, y es un protagonista de la pintura en Colombia indiscutible de los años 80, sobre todo y comienzos de los años 90. La presencia de Carlos en estos textos de Esfera, pues es increíble porque en ese momento el arte colombiano, hay una vertiente que ha variado en el arte colombiano hacia todo este tema del arte político, el arte comprometido, en el cual, como lo mencionas, pues con el caso Daros, con el conocido caso Daros, pues la verdad es que este arte aparentemente comprometido, político y crítico, termina siendo pues de alguna manera un arte blando que se mezcla con el mercado del arte, ¿no? Y aún hoy pues es una de las vertientes más fuertes y más defendidas dentro de la plástica colombiana y hace parte de lo que por ahí hace el año 12 o 13 empezaron a llamar el boom del arte colombiano contemporáneo, ¿no? Y la inclusión de estos artistas de arte político en el contexto pues internacional, ¿no? O sea, la manera como desde un punto de vista eurocéntrico querían ver a un país como Colombia era precisamente hablando de su conflicto y de su violencia y en una eterna en un eterno duelo de lo que estaba pasando en Colombia. Entonces, es interesante esta labor de Carlos, porque Carlos, como pintor, pues yo creo que él es, dentro de la pintura colombiana, de los últimos defensores, precisamente, con su trabajo, de este tema
podríamos decir, de pintura, de arte no comprometido, ¿no? Que fue pues la vertiente más importante durante toda la Guerra Fría, ¿no? O sea, casi que toda la modernidad impulsada desde los Estados Unidos es precisamente la despolitización del arte posterior a la Segunda Guerra Mundial y algunos de los máximos exponentes de la pintura nuestra precisamente son artistas no políticos aparentemente. Entonces esa figura de Carlos genera esto y además muestra, como en el caso de muchos otros autores, muestra que de pronto estos pintores o este artista conceptual al que le vemos esta obra o que hace esta instalación o a este otro que hace unos dibujos de determinada manera, de pronto vemos que son personas muy cultas, muy preparadas, intensamente leídas y muy conocedoras de determinados temas, ¿no? O sea, el número de citas que hacía Carlos en cada artículo era realmente impresionante. En algún momento, y a sottovoce, muchos creían o corría el rumor que había era más pedantería que otra cosa en estos textos, pero sin embargo, este grupo de textos termina convertido en un libro. Uh-huh. Y hay una entrevista leída también en esfera pública, donde Carlos termina diciendo que de alguna manera estos textos lo terminan perjudicando y que hace que sea excluido por una serie de curadurías, por publicaciones y recientes, catalogaciones recientes de la historia del arte colombiano, donde lo ningunean sobre su labor que hizo en los 80 y 90 y además que parece que lo sacan de algunas colecciones públicas donde había estado colgado durante muchos años y todo esto, ¿no? O sea, pero ese es el caso, creo, y pues ahí de alguna manera mi pregunta, es el único caso donde, porque el mismo autor lo dice, esfera pública termina siendo una contradicción y digamos perjudicándolo en su carrera, ¿cierto? Porque lo que pareciera es que esfera terminó siendo fue casi que una plataforma para toda una generación, ¿no? Sí, sí, no, de alguna manera, pues la palabra es un poquito pues, pretenciosa, pero era como una forma de contrapoder en el sentido de que fue a hacerse crítica sobre todo a instituciones, digámoslo, como a política institucional, de una manera como tú lo dices a través de la lista de correo era muy espontáneo. El caso de Carlos Salazar, él comenzó en contextos relativamente breves, pero sí, pues Carlos además era un excelente artista, pues era, como tú dices, muy culto, lector, además muy estricto como en todas sus cosas de construcción del texto, era como una máquina, ¿no?, de guerra ese texto de él, y podía, sí, a veces parecer que tenía como mucho detalle con las citas y todo, ¿no?, pero que él siempre se la pasaba revisándolos, era muy importante. Digamos que él inició ese proceso que luego fue de alguna manera también acompañado más adelante, estamos hablando de la emigración en el 2004, 2005, escribió esos textos. En el año 2010, 11 o 12 aparece Guillermo Villamizar con el caso de Daros, y luego en el 2013, 14, Claudia Díaz con textos mucho más de carácter, si se quiere, literario, ¿no? Son más poéticos y un tipo de escritura muy reflexiva y un tono muy distinto, pero que entre los tres configuran como esa crítica muy, digamos, que definió mucho de lo que era el tema de la relación con el arte político. Y sí, yo creo que temas relacionados con la retaliación por parte de instituciones, eso se ve, pues yo creo que en el caso de Carlos o en el caso de las personas que escribían también, como en el caso de Lucas Ospina, o en mi caso también como editor en un comienzo, como te decía hace poco, pues yo prácticamente participaba pues en muestras, en salones, en bienales, y en ese momento que empezó Esfera Pública a funcionar y a empezar digamos, a cuestionar algunas cosas, como en el caso del Museo de Arte Moderno de Bogotá, yo tenía allí en ese momento, año 2000, me acuerdo que era año 2003, 2004, preparando una muestra de estas que se llaman una muestra de revisión de una especie de pequeña retrospectiva de generación intermedia, que es una muestra que mira como uno como trabajos de diversas épocas, y a partir del debate de las Barbies que siguió en el 2003, donde se cuestionó mucho el manejo que le dio el museo a una exposición de muñecas Barbie, pues esa exposición se fue para atrás, ya uno no puede volver a hablar con el museo, y en sí
digamos que por ser uno también moderador, editor, cada vez que aparecía una crítica relacionada con un curador, con alguien que yo conocía, sobre todo es que el medio, tú sabes, Darío, es muy pequeño, o sea, uno conoce a toda la gente. Yo vengo de una generación donde pues entró mucha gente como Carlos Salazar, Danilo Dueñas y también curadores de diversos como ámbitos, José Roca, María Ovino. Entonces empezaron un poco como a hacer esas críticas y era difícil porque de alguna manera al publicar uno algo allí, sabiendo que en un espacio de crítica, cuando se publica algo, el que dice las cosas es el autor. Obviamente el editor o el moderador si lo publica no quiere decir que esté de acuerdo completamente con lo que está allí, sino que no, sino que es un espacio de discusión donde uno publica diferentes puntos de vista, así uno no esté de acuerdo con esos puntos de vista. Pero para las personas, digamos, que estaban de alguna manera implicadas en las críticas, sobre todo a nivel de ministerios, de institutos de arte, de curadores, siempre se sentía que uno tenía mucho que ver. Entonces, ya tanto por los autores como por la parte del editor, a mí también en muchos casos que se hacían o curadurías o un poquito de eso que era como cómo surgió el medio, el medio del arte cambió en los años 90 o 2000, pues sí, a uno lo menciona, pero generalmente la persona que hace eso como que trata de minimizar ese tipo de cosas y uno lo siente. Y obviamente uno sabe que eso iba a pasar. Entonces, o sea, yo prácticamente no me lamento mucho de eso porque siento que ya pues mi trabajo ha sido, digamos, también muy buscando como espacios más allá de las galerías y no está relacionado con esto, pero así como le pasó a Carlos, pero es que Carlos sí venía de un mundo, ¿no?, en el cual su pintura estaba inscrita como un circuito de galerías y lo afectó de una manera distinta. A mí lo que me pasaba era que yo empecé a hacer como proyectos directamente en la red y pues no tenía necesidad del visto bueno de curadores y todo esto, pero yo creo que a cada cual, a Lucas Opina también le pasaba, y a las personas que se dedican un poquito a la crítica pasa, eso es una manera inevitable. Entonces, tal vez por eso hoy en día, a mí me preguntan, por ejemplo, ¿por qué en la esfera pública ya desde el año 2014 ya las personas comenzaron como a dejar de escribir? Algunos asocian a eso a este tema, ¿no? Yo también lo asocio a que también las redes sociales cogen un auge tremendo y yo estaba tratando de que hicieran más énfasis los lectores en leer los textos, ¿no?, que más que las discusiones, porque estaba muy asociado como a peleas o discusiones en caliente. Y entonces se piensa que a partir del año 2014 esto empieza como a bajar y lo que también pasa es que de alguna manera la gente comienza como a discutir y a empezar a plantearnos discusiones en caliente y hace sus perfiles de Facebook y la discusión en sí, digamos, de esfera pública, que es más sobre temas de interés común y más en un sentido relacionado con una comunidad que está en ese espacio, ya pasa a un espacio donde un autor es el dueño del perfil y pone las discusiones, por ejemplo, ¿no?, como cualquier autor en Facebook, y discute y hace su discusión más cerrada, sin necesidad de estar mediado por un editor. Entonces, ahí hay más control, pero también lo que viene después, Darío, es que desde el año 2015 realmente ya la gente que había escrito en la esfera pública ya como que había generado discusiones, las discusiones ya también tenían un ciclo y se iban como cerrando, como el arte político, pues aunque fue las más largas, pero discusiones como por ejemplo lo que planteó Carlos Salazar, ella le preguntaba a Carlos, bueno, Carlos, ya hace rato que nos manda un texto, no, así que yo, Jaime, yo ya lo que tenía que decir lo dije, yo ya más no puedo decir, ahí está, inclusive pues, lo que tú dices, el libro que editó Juan Sebastián Ramírez, o discusiones como las de censura. Sí, se dan discusiones sobre censura, pero ya en un momento determinado hay una discusión sobre censura ya como que se repite, porque se busca, como que se percibe cuál puede ser la reacción, hay una indignación, una serie de textos ahí relacionados, pero como que se sabe qué va a pasar, pero también las discusiones sobre los salones nacionales también como que ya se sabe qué va a suceder, que se hace pública la curaduría del salón y hasta ese momento es cuando aparece la discusión, pues ya sea porque uno está excluido, porque el tema es el presupuesto, como que hay una serie de agotamientos en las mismas formas de discusión y también en el mismo uso que se le da a la plataforma, que es como la discusión sobre algo específico en un momento determinado, como que ya se sabe qué puede pasar con eso. Entonces ya ciertas discusiones se cierran y es cuando yo ya empiezo a revisar el archivo y a proponer la idea de trabajar de una manera distinta, a partir como de lecturas en voz alta y poniendo como básicamente a partir del año 2017 como que los temas de discusión eran más a partir de revisión de archivo, ¿no? Entonces eso fue lo que se hizo
y también porque ya el espacio había como que de alguna manera u otra como replantear ciertas cosas, que es lo que quería hacer este año con una serie de encuentros presenciales, básicamente, pero con el tema de la pandemia pues no se pudo, ¿no? Entonces estábamos pensando que eso aparezca más adelante, pero digamos que a partir del libro y todo hay una serie de cambios ahí en la esfera pública que son importantes. Sí, es muy interesante lo que dices con respecto a Facebook, porque creo que todos vivimos como algunos de esos autores los veíamos publicar fuera de esfera pública, ya en medios impresos y todo, Sí, podríamos decir políticamente correctos, y utilizaban su Facebook para una serie de discusiones muy fuertes, en sí, algunos casos personales, y en los que, por supuesto, porque Facebook lo permite, pues todo aquel que estuviera en disenso, pues lo iban eliminando, claro, lo bloqueaban para que no pudiera leer lo que estaba en contra, algo que en esfera pública, pues no pasó, que no pasó. seguramente tuviste que quitar algunos insultos, algunas cosas, Sí. pero de resto la contradicción siempre estuvo abierta, y en No, muchos creo que casos estoy. fue muy divertida, pues porque tenía Sí, altura y tenía ironía, picardía no, en claro. muchos aspectos. Había, sí, no, había gente que escribía de una manera increíble. Por ejemplo, Lucas Ospina, esos textos iniciales de él, donde él prácticamente participaba al día 3 o 4 veces sobre discusiones, o Guillermo Vanegas, o Víctor Albarracín, o sea, había gente, Carlos Salazar, eran discusiones muy, muy, como tú lo dices, ¿no? Como sin mucha gracia, muy de los artistas, muy como con ironía. Sí, también habían obviamente momentos en que había mucho conflicto, había como roces, ¿me entiendes? Pero era una discusión muy viva y muy álgida que ya con el paso del tiempo, a partir del año 2012 y todo, cuando ya la discusión va pasando poco a poco a Facebook, ¿no? Los textos en esfera se vuelven un poco más densos y entonces la discusión ya se vuelve como, pues también la discusión cuando se daba entre el año 2008 y 2014 también era larga, ¿no? Las participaciones en los textos eran largos, inclusive alguna participación era más larga que el texto, o sea, era increíble, ¿no? Eran muy sesudas. Y no eran para nada ese tipo de participación de Facebook, que en 3 líneas despachan las cosas. Y como tú bien lo dices, pues que uno escribe es como en tono conversacional y no creando ningún tipo ¿cómo se puede decir? Como de disenso fuerte con el autor, porque el autor inmediatamente te dice, oiga, ¿usted por qué me dice eso? Entonces, no sé qué, y con esa escala, esa discusión que uno ve mucho en Facebook, dice, bueno, entonces un follow o yo te bloqueo, ¿no? Y entonces Facebook se volvió como eso, que es más... digamos, y esto no es tanto por privilegiar el tema de esfera pública, sino que en esfera la discusión es, aunque hay una editorial y una plataforma, que de alguna manera hay unos filtros allí, la que pesa es un poco las voces de cada uno. ¿Entiendes? Cuando Darío manda un texto, pues el texto lo manda Darío y es sobre tal tema, o sobre Doris, o sobre la Avenida Lesper y tal, pero yo no comento nada ni nada, pero ni te pongo, no, ni te presento, o sea, pero simplemente Darío entra y es una discusión que está dándose en el contexto con otros autores en diferentes puntos de esfera pública o por fuera, o etcétera. Y en el caso de Facebook, el asunto es distinto porque ya es más bien un poco lo que pasa con las redes, que es que las redes sociales lo que promueven es ya no una, digamos, una comunidad o algo, digamos, más plural, sino es un autor y una voz autoral fuerte que se genera a partir de lo que publica y que los demás comentan, un poco como al comienzo, antes de Esfera, eran las críticas que se hacían de pronto con algunos espacios de algunos críticos que generaban un texto y la gente les comentaba. ¿No? Pero en Facebook lo que pasa es que ya la gente elimina, bloquea y que además es por el mismo algoritmo de Facebook son muy privadas porque ya Facebook nos muestra únicamente es los puntos de vista y la información que nos interesa y con la cual somos afines. Entonces, no nos muestra nada que es distinto. ¿Entiendes? Entonces, esa idea de hacer espacios de debate, de poder tolerar un punto de vista distinto, de confrontarse con alguien que piensa radicalmente opuesto, no se hace salvo que sean las cosas ya muy radicalizadas que vemos como ¿no? En las discusiones más de la polarización política, ¿no? O Petro o Uribe, o no sé qué, pero digamos que las diferencias de opinión en los espacios de discusión en Facebook no son muy, no está pensado Facebook para eso, está Facebook pensado es como para que la gente converse sobre cosas que le interesan al autor y más una conversación que también es como privada, ¿me entiendes? Entonces, tuve discusiones muy interesantes de gente que
como decías, publica sus críticas formales en algún medio o publicaba, y que en Facebook son muy álgidas, pero son discusiones que, ¿no? Que te dicen, sí, tienes razón, tienes de acuerdo, pero, y que luego uno va a buscarla a los 3 días y ya no la encuentra porque está metida por allá abajo en el feed, ¿no? A 1 metro de distancia hacia abajo, ¿no? Eso es como un poco lo que pasa ahora. Claro. Pero Y bueno. Twitter ni hablar, Twitter es tremendo. No, ya terminan siendo además casi que las tendencias del día, ¿no? Al otro día nadie está hablando de esto, estamos hablando de la nueva tendencia. Nadie, Así es. nadie. Bueno, en el archivo de Esfera, por supuesto, en estos años, pues me imagino que se reunió una macroinformación que termina de alguna manera organizada en esos dossiers, que crear esos dossiers también debió ser un trabajo muy, muy complejo, muy difícil. Y luego sales con el libro, ¿no? Con un primer libro, porque además anuncias que viene Sí. un segundo libro, ¿no? ¿Esto qué significa? O sea, de alguna manera el proyecto de Esfera llegó hasta aquí, o sea, como se plantea y como todo, acá lo acabas de decir, quieres volver como a unas discusiones presenciales, Sí. que de alguna manera era el formato inicial de Tandem, ¿o no? Sí, Darío, porque pues la revisión del libro implicó muchas cosas, porque era no solamente una revisión, digamos, si se quiere, como académica, por decirlo de alguna manera, sino también como editor, como pensar muchas cosas que pasaron, este texto, porque está aquí, cómo fueron los temas, descubrí como muchas, digamos, aspectos de las discusiones y del mismo archivo que, por estar uno todo el tiempo pensando, viendo, ¿no? Viendo y pasando el tiempo, uno como que no tenía tiempo de revisar, sino hasta ese momento. Claro, entonces en los 2 años que estuve revisando el archivo, me di cuenta de cosas que parecían un poco obvias, que bueno, empezó siendo una discusión muy espontánea, con mucha gracia, luego se volvió un poco más decantada, pero seguía siendo muy como de artistas, y también muy en relación con el principio inicial de Tandem y de Esfera Pública, que era un poco plantear unos espacios de discusión desde los artistas, desde el campo, como un espacio, digamos, paralelo a la crítica de arte, ¿entiendes? Y un poco ese tipo de crítica, digamos, académica. Y con el paso del tiempo, pues Esfera se fue volviendo un poco el espacio académico y crítico que en un comienzo criticaba. Y Entonces, no solo eso, sino que creo, te interrumpo, disculpa, sí, que al principio, como la mayoría de los proyectos anteriores, sí, era construir estos espacios abiertos fuera de lo institucional, ¿cierto? sí, Y hoy creería que parte de la gente que colaboró en Esfera asiduamente, hoy hace casi que parte de la burocracia de la cultura en Colombia, luego sí, son institución. O claro, sea, claro. un poco como esos manifiestos de comienzo del siglo XX que son anti los museos, y luego Sí. el artista es el que está más representado en los museos, ¿no? Sí. O el que participa y fue curador de salón, o el que participa como en el funcionario Lidartes, el que es el nuevo presidente de tal cosa, el que es editor de tal revista, ¿me entiendes? O que es el profesor más importante de alguna universidad. Entonces, y además, como el mismo Lucas dice, pues la gente que escribía en el momento determinado tenía tiempo en su momento de escribir y estar, ¿no? Todo el tiempo allí pendiente de lo que sucedía. Pero hoy en día esa gente está muy ocupada porque tiene cargos en universidades En o el en poder. instituciones o en el sitio de poder, y ya, pues obviamente no pueden volver a escribir porque obviamente, como bien lo decía Carlos, aunque Carlos no está vinculado con ninguna universidad ni nada, pero sí los afecta. Entonces, y las nuevas generaciones son muy de Instagram y de Facebook, entonces no hay un relevo en el sentido de que haya nuevas voces, no las hay. ¿No? En el sentido de que haya un nuevo grupo, pues no solamente voces individuales, ¿no? Sino, digamos, grupos de pensamiento distintos, no los hay. Y también eso viene asociado mucho como, no tanto a lo que pasa aquí, sino es a nivel global, ¿no? Porque cuando en todas partes se hablaba obviamente de ese tema tan recurrente y cansado y cansón ¿no? Y como ya muy repetitivo, que es el fin de la crítica. Aquí en Esfera Pública había mucha crítica porque era una crítica que había girado de crítica de arte, ¿no? O sea, había girado el tema de la crítica del arte de exposiciones a la crítica de la institución. Entonces hay más, como por ejemplo cuando Darío escribía, lo hace sobre
una crítica que es Sabrina Lesper y cómo impacta eso tanto y tanto interesa a un régimen de poder en Colombia, etcétera, etcétera, pero ya esa discusión no está. Entonces, eso es lo que ha venido pasando, ¿me entiendes? Y de golpe, en algún momento ya en el año 2016-17, pues Esfera Pública era también pues muy institucionalizada, ¿no? Como yo hacía, digamos, discusiones y entrevistas con personas que escriben y todo, y me acuerdo una que me decía, no, es que ya espacios como Esfera Pública son espacios que son, pues son muy académicos, ¿no? Y obviamente, pues, se perdía a mi manera de ver, ¿no?, el sentido, ¿no? Y también a mí también el sentido, porque si yo soy artista, a mí me interesa como hablar con los artistas, como la conversación que se da desde el arte y no tanto volver a Esfera Pública una plataforma para que uno, dos o tres críticos expresen sus intereses individuales. Ya es se gira de una discusión sobre un tema de interés común a una especie de magazine donde esta persona o esta persona o esta persona publican textos muy elaborados y muy bien escritos y muy interesantes, pero que son más bien representando un interés individual y muy insular. Entonces, a mí eso no me interesa. Entonces, por eso, como que se detuvo, bueno, se detuvo no, fue cerrándose progresivamente y al final habían, digamos, entre 2016 y 2018, dos o tres personas que publicaban allí, pues Elkin Rubiano, que él realmente no publicó nunca en un comienzo, sino a partir de un artículo que le invité a revisar para el libro, entonces él empezó a publicar cosas y hoy en día tiene su canal de YouTube, por ejemplo. Sí. O Claudia Díaz, que también venía publicando sobre arte político desde el año 2013, y ella fue dejando de, digamos, o sea, también se fue cerrando la discusión hasta el momento que ya le dije ya a Claudia y a todos en el año 2017, mire, únicamente vamos a trabajar sobre el archivo y ya, si les interesa trabajar sobre eso, buenísimo. Y también ya en el año 2000, cuando salió el libro, yo ya dije, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a trabajar más presencialmente. Pero como te decía, eso era para este año, pero llegó la pandemia y pues hizo que se aplazara eso. Entonces lo que se hizo fue conversaciones sobre el tema de la pandemia, obviamente, ¿no? Porque tenerlo cerrado el espacio era absurdo. Entonces era volver a aguantarse un poco en el tema de la red y trabajar sobre temas que ya afectaron mucho como al campo, no tanto en una discusión sobre, qué sé yo, arte político en medio de la pandemia, pues es como, ¿no? Las discusiones más, ¿qué sentido tiene discutir hoy sobre algo? Pues obviamente era el tema de fondo, era cómo se afectaba el medio por la pandemia, por ejemplo. Claro. En todo esto, ¿tú logras conservar una imparcialidad en el fragor de las discusiones como editor? ¿Crees que la tuviste? ¿Esa fue la intención o sientes que en algún momento como editor pudiste influenciar en el resultado de lo que se hizo en Esfera? Pues en el sentido de lo que llegaba y se publicaba, todo lo que llegaba de alguna manera se publicaba. En algunos casos, por tratarse de textos que tenían como o sea, o eran muy beligerantes o acusaban a alguien de algo un poquito ilícito, entonces ese texto ya se hablaba con el autor y se decía, bueno, si usted no cambia esto, pues esto no se publica. Entonces, o lo cambiaba y se publicaba un texto en el cual no acusaba a alguien de ser un corrupto, por ejemplo. Que eso, mucha gente pues en redes sociales es a cada segundo que se dice, pero ya cuando se hace en un texto y se acusa a una funcionaria de ser corrupta, pues puede tener repercusiones legales, ¿no? Entonces, salvo esos casos, todo lo que llegaba se publicaba. Sí, obviamente, como editor, pues tenía más, digamos, afinidad por algún tipo de texto, sobre todo textos que cuestionaban las instituciones, textos que de alguna manera generaban como algún tipo de expresión, pero obviamente uno se equivoca mucho. Digamos, hubo casos en que uno permitía de golpe que por cierta afinidad de pronto se pasara de un poquito de la crítica irónica al insulto con algún curador, o no entiendes, porque uno como que también decía, pues se está criticando a la figura del curador. Entonces, pero uno como le dice al curador después, no, es que no te están criticando a ti, te están criticando la figura del curador, pero el curador ya está muy aburrido de que le digan ta, ¿no? O que se vuelva ya un tema casi inclusive de bullying, como muchos de ellos hoy en día, por ejemplo, me acuerdo con una discusión muy como llena de ironía y muy entretenida y todo, pero que era fuerte, que fue la que tuve en un momento determinado Lucas Ospina con Pablo Helguera, cuando Pablo Helguera venía trabajando en un proyecto que era recorrer en una camioneta toda América, llega a Colombia. Sí. Exacto. Entonces llega a Colombia
y Pablo Helguera tenía una lista de correo y dice que le robaron el computador y que no sé qué, que Colombia la burocracia es muy grande. Entonces Lucas Ospina lo recibe, una serie de textos muy llenos de gracia, pero con mucha ironía, ¿no? Y se da una discusión muy larga en la que realmente Lucas logra como cuestionar mucho ese proceso de este, digamos, curador mexicano radicado en Nueva York, que trabajó muchos años en el Museo de Arte Moderno de Nueva York con la parte de educación, creo que lo dirigía, y que tenía acceso a muchas becas y que Lucas como que cuestionaba todo eso. Pues ¿qué tanto debate hay en un sitio que usted llega y lo que hace es generar su debate y archivarlo todo en la red como usted quiere, etcétera, etcétera? Pero fue una discusión larga y recuerdo que ya después, posteriormente, Pablo Helguera se preguntaba y decía que que en Colombia lo habían recibido como con mucha, ¿cómo se puede llamar? De una manera que lo criticaba mucho, que era una cosa cercana al bullying, ¿no? Entonces, claro, de parte de la institución, hoy en día, y por los mismos cambios que se han dado en las redes, mucha de la crítica que se hace, y sobre todo si es recurrente, está asociada, no, esto lo que está haciendo es como matoneo, o sea, por sí, ¿entiendes? Como que entonces ya la gente asocia mucho la crítica como con el bullying o con la manera de pronto de estar, o el hater, ¿no? Como que uno es un hater, o sea, son ya términos que empiezan a generar un tipo de, digamos, de matices distintos. Y para una persona de hoy, de que tenga 25, 35 años y comienza a escribir, pues de pronto dicen, no, más bien yo quiero ser curador, ¿no? Porque crítico, pues ¿para qué, no? Si me pongo a criticar a que la gente, pues ya no me invitan a Arbo, ya no me invitan a no sé qué, ya no hago ninguna curaduría. Y obviamente, pues en un campo como el colombiano, en el que lo laboral es tan restringido y tan informal, ¿no? Y tan precarizado, pues ponerse a hacer críticas de las exposiciones, pues se lo piensa uno mucho hoy en día para una persona que vive hoy en día en ese campo que es tan profesionalizado, entre comillas, ¿no? Que lo que se busca es pues son estudiantes que van a hacer una maestría, llegan súper endeudados y que lo que quieren es trabajar. Entonces, ¿cómo va a trabajar si ha hecho crítica en la red? Entonces, es mejor Es quedarse callado. interesante esa discusión que tuvo Lucas con Helguera, porque es que parte del trabajo de Helguera, de lo que ha publicado y todo, es precisamente una crítica institucional, o sea, con Sí, sus dibujos y con sus cosas. O no, sea, claro, pero si le hacen la crítica a él, ya no, ya es ya bullying. no, 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 no. Ya es bullying, ya es bullying. No, no, sí, no, porque él mismo lo menciona. Él mandó un texto a Esfera el año pasado que hablaba de eso, que mucha de la crítica que se hacía en los años 2000, 2000 y pico, se había vuelto hoy en día así, ¿no? Entonces, que si lo que queríamos era eso, pues obviamente, Pablo, si tú lo ves, él es pues, tiene una obra muy buena, tiene esos cartoons que son maravillosos y todo, pero él publica mucho en su Facebook y él es un autor que lo que necesita es un poquito como esa interlocución a través de las redes. Tenía su cargo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, era como muy una figura importante allí, digamos, a nivel de Nueva York, de los latinoamericanos, pero en sí la crítica que él proponía era una crítica sí, institucional, pero llegado de alguna manera que él de alguna forma pueda controlar, ¿me entiendes? Como que pueda de alguna manera manejar. Si se le critica a alguien esto, pues ya depende de la crítica, pues la acepta o no, pero también eso pasa mucho con los críticos, ¿no? De pronto criticamos o se hace mucha crítica, pero cuando se hacen críticas es difícil, ¿no? Es Claro, difícil claro. aceptarlas. Y sobre todo aceptarlas no es tanto de que me guste o no, sino de entender que realmente eso está pasando. Yo me acuerdo una vez cuando empecé a pensar de que Esfera se repetía mucho en las discusiones fue que alguien por ahí dijo por ahí, y empezó a traer la discusión de cajón del salón. Y claro, la discusión de cajón me puso a pensar a mí en eso, ¿no? Como que discusiones que ya se prevé lo que va a pasar. Y sí, efectivamente tú veías que habían, de 6 discusiones que habían en un momento determinado, tú sabías que 4 iban a ir por ahí y se iban por ahí, ¿me entiendes? Eran muy predecibles y ya, pues no generaban el cambio. Y se me preocupó mucho que se empezó, antes de las redes sociales, de pronto un debate o una discusión, inclusive una polémica era interesante, y tenía mucho que ver como con el pensamiento artístico de eso, que es como cuestionar los valores establecidos, etcétera, ¿no? Y crear como un poquito esa idea del escándalo como se hacía en la modernidad. Pero con las redes sociales ya de la polémica diaria, pues Esfera Pública se volvió también un poquito como en ese sentido, cuando había una discusión, los medios la cogen y dicen polémica en el mundo del arte, ¿no? En un sitio en internet, a veces lo mencionaban, a veces no, sucede que pasó otra cosa, ¿no? Que un artista cubana, Entonces uno empezó a alimentar el espacio como esa especie de sed de polémica y de clics que necesitaban los medios y empezaron a trabajar realmente para, ¿no? Para generar clics en un medio. Entonces ya
ahí de pronto, en un campo como el de hoy, donde todo el mundo está indignado por todo, donde todo, o sea, en las redes, en el Twitter es básicamente una especie de club de la pelea, pues ya un tema como el de esfera pública en las discusiones, pues ya realmente hay que plantearlo de manera muy distinta. Entonces ya para mí, digamos, las posibilidades de continuar son más discusiones como estas que estamos teniendo acá, que son como conversaciones, que son más si se quiere, relacionado con la oralidad artística, como con el habla, no tanto la escritura experta, ¿no? Para publicar en un sitio y para generar una discusión de manera distinta, pero sí crear algo distinto a las redes sociales, ¿me entiendes? Porque es que las discusiones en redes sociales ya, a mi manera de ver, pues son interesantes para promover de una figura, para promover, digamos, tener más seguidores, ¿no? Para tener más clics en el video, pero realmente en términos de la incidencia en el campo es muy pobre. Evidentemente. Bueno, en estos años de esfera pública, ¿qué pasó con tu obra? ¿Qué relación tuvo todo este proyecto con tu trabajo? ¿Cómo se relacionaron? ¿O realmente simplemente nos abandonamos a la idea dentro de todas estas dinámicas de arte y sociedad que esfera termina siendo tu obra? Pues a mí me han dicho, hay personas que me dicen eso, ¿no? Que esferas es como una obra, pues sí, es más que obra, es como esfera pública es como una modalidad de práctica artística. E inclusive el Ministerio de Cultura en unas convocatorias tenía un premio que se llamaba Premio a las Nuevas Prácticas Artísticas y le dio un premio a esfera pública por eso, ¿no? Que se reconoce como eso, pero no es tanto como obra, sino como, si se quiere, como una forma digamos, de discusión y de crítica, entre comillas, libre, ¿no? O espontánea, que se da en la red, que está de alguna manera, digamos, se generan diferencias en relación con espacios de crítica distintos por lo que son críticas de artistas y que se generan de manera como muy libre, en el sentido de que yo no soy un editor que te digo, oye, Darío, hablemos de esto, sino que Darío de pronto hace un texto y lo manda, o que Lucas hace un texto y lo manda. Entonces, eso fue lo que fue interesante, ¿me entiendes? Y en ese sentido, esfera pública también está muy definida por esa confluencia de voces, y a pesar de que hay muchos textos muy, muy buenos, yo creo que lo que es interesante es esa relación entre los distintos textos que hace parte de una discusión, inclusive si son más elaborados o no. Y en relación ya con mi obra, pues yo generé una serie de proyectos a paralelos, si se quiere, porque pues a mí me ocupaba casi todo el tiempo esfera pública y también mi labor como profesor en la Universidad de los Andes. Pero sí, a mí me interesó hacer mi trabajo y hice una serie de proyectos que también generaban, de alguna forma, también procesos de discusión en el espacio público, como parlamentos, o otro que siguió, que se llama Manifiestos, que cierra con la trilogía. Esta trilogía la cierra un proceso que estoy trabajando ahora que se llama Escenas de la Calle Real, ¿no? Que son como discusiones en la calle, y que de alguna manera es lo que me ha interesado. Entonces, un poco como que sí incidió esfera pública en el sentido de que, digamos, cuando yo hacía lo que se llamaba como pintura abstracta, era más que pintura abstracta, era como que me interesaba el espacio, me interesaban las relaciones, me interesaban las redes, y ahora lo que me interesa es un poco como proporcionar, o sea, hacer posible que esas redes sean como de información, de conversación, de discusión, y que sucedan o en esfera pública, o en el espacio público, o en la calle, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, hay esos trabajos que están allí, y con los que estoy trabajando, pues estoy más dedicado ahora, por lo que esfera pública ya es un proceso de alguna manera que me ha permitido hacerlo más reflexivo, en el sentido de que me permite como hacer la revisión de los textos, los archivos, lo del libro. Ya que mencionas el del segundo libro, que es, o sea, cuando se hizo el primer libro, realmente yo había ya en esos años de trabajo, como trabajado sobre 10 dossiers que se habían identificado, pero era imposible publicar los 10 en un libro, porque tendría como 2000 páginas, ¿no? Entonces, ahora viene el segundo libro en que está el tema de la crítica del arte contemporáneo, el arte y mercado más relacionado como con el tema de la especulación, también las manifiestos y cartas abiertas y unas cosas que están allí que estoy trabajando ahora sobre ese, pues, como sobre ese proceso editorial. Claro, claro. Sí, es una labor, hay un punto en que la podemos asimilar, esa labor de tu obra, incluido esfera, como con el ágora griega, ¿no? ¿Sí? Ese sitio de reunión donde tú en cualquier momento del día vas allá para expresar tu pensamiento y para escuchar las voces de los otros dentro de la construcción de un ente social que es esa democracia griega
abierta y desde un punto de vista plural, ¿no? Sí. Me parece muy interesante. Bueno, aquí del equipo del museo me mandan algunas preguntas, algunas que tienen que ver con cifras y algunos intereses de temas específicos de esfera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos textos se terminan publicando? ¿Cuántos visitantes ha tenido Esfera? ¿Cuántas personas escribieron? ¿Y cuál fue el tema más recurrente y el archivo más leído? Son algunas de las preguntas que me hacen acá. Pues el archivo de Esfera, la revisión última que hice, tenían cerca de 4.000 posts, o sea, 4.000 entradas, de las cuales habían como 1.300 textos de autores distintos, que son con nombre, y los otros 3.000 eran cosas que yo iba más o menos buscando y publicando para complementar las discusiones. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el arte político, la exposición de Doris Salcedo en la Tate Britain. Entonces, Carlos Salazar escribe, entonces yo ubico algunas noticias en periódicos, se publican. Entonces, cada discusión llevaba también como unos textos que daban cuenta de lo que pasaba a nivel de la escena local. Entonces, hay, digamos, eso, 1.300 textos publicados de autores y cerca de casi 3.000, 2.000 pico que son entre noticias, textos de otros sitios y también podcasts, videos, etc. Dentro de esta labor, mi labor como editor, yo publicaba algunos textos, pero también hice mucho podcast, como uno que se llamaba Crítica en Directo, luego otro que se llamaba Radiosfera, que era como conversaciones y que tenía mucho que ver como con tratar de recuperar esa discusión para hacerle como espontánea y libre, ¿no? Y hacerle como contrapeso a esa especie de academización que surgía en Esfera, de textos muy elaborados. Entonces también ese es un cuerpo como grande de trabajo. Y digamos que en términos de los archivos, de los que se empezó a generar una cosa muy, muy diciente del tiro a las redes sociales, que eran, por ejemplo, discusiones que se daban sobre el caso, por ejemplo, de Avenida Lesper. Si yo publicaba un texto de Avenida Lesper en la esfera pública, no sé por qué, si era porque lo compartían en México o en Argentina o a nivel latinoamericano, de golpe ese texto, como el texto que inclusive que escribió Darío sobre el caso de Avenida, lograba tener, era de los más leídos, lograba tener, no sé, en un lapso de una semana, 20.000, 30.000 visitas, y si alguien lo publicaba otra vez en algún sitio, en un Facebook o algo, y se replicaba, alcanzaba cifras por encima de los 100.000 visitas, cuando un texto promedio en la esfera pública de cualquier autor que hablaba sobre, qué sé yo, una exposición, no, sobre una curaduría o cosas por el estilo, logra un promedio de visitas como de entre 700 y 1.000, 1.200. Entonces, pero hubo textos y hubo temas que son y son muy importantes en el tema de las visitas y de la acogida que tienen, que es como todo lo que tiene que ver como con crítica al arte contemporáneo, y digamos que están vistos por la que hay textos inclusive de autores como Luis Kamitzer, ¿no? Que hace la educación como fraude, ¿no? Que es un texto que tiene como 200.000 vistas, que es una... Todos los días lo consultan. Todos los días lo consultan, ¿no? Y uno dice, no, claro, es que buscan la palabra fraude en Google y aparece el texto, ¿no? Sí y no, pero digamos, cuando había en la esfera pública esa cuestión de que habían comentarios o likes y todo eso, uno veía que la gente se leía el texto. Son textos muy consultados. Los textos también más que los de Evelina, lo que no publiqué sino uno o dos, eran los textos que analizaban el caso de Evelina, también son muy, 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 muy consultados, o textos que de alguna manera cuestionan prácticas del arte contemporáneo, como uno que hizo también Úrsula Ochoa, que mostraba cómo en el performance había una serie como de usos repetitivos, ¿no? El desnudo, la sangre, la carne, ¿no? Cortarse. Entonces, como que ese texto en un día generó... Creo que es el texto que en un día tuvo más visitas y tumbó el sistema, porque se hizo, o sea, como que ocupó todo el ancho de banda, y eran, haz de cuenta que en un día tuvo como 40.000. Pero ¿por qué decía yo? Por el título, no sé, fue una cosa como, o por la imagen, eran cosas que son como muy disidentes. Ahora, lo que dice eso es que ese tema de la crítica del arte contemporáneo es muy importante y plantea problemas muy de fondo a todo lo que está sucediendo con el arte contemporáneo, y que se va a tocar repensar mucho después de esta pandemia, en el sentido de que se piensa hoy en día
no tanto que tuviesen razón o no, pero que sí el arte contemporáneo está muy asociado con pues con la idea del lujo, con la idea de un poquito de la especulación, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas promovieron también mucho esa lectura. Ya, El caso de Tania Bruguera, ¿cierto? El ¿sabes? caso de Tania Bruguera que no es precisamente una discusión, digamos, favorable para la obra de ella, sino que es todo una crítica impresionante Sí, a su posición y a la labor, o sea, lo que sí. debería ser una crítica, digamos, al gobierno cubano, lo que sea, termina siendo una crítica a la labor del artista y y a la posición, digamos, del medio frente a eso, ¿no? Claro, claro, y además como una especie de escepticismo ante eso, porque ya Tania Bruguera tú ves, por ejemplo, cada vez que va a Cuba, entonces aparece en la noticia de alguna autora amiga o una noticia, ¿no? Tania Bruguera la detuvieron. Entonces, al día siguiente, Tania Bruguera la detuvieron por segunda vez, y como que uno dice, sí, es muy valiente Tania Bruguera, su cosa que hace es muy increíble y se arriesga mucho, pero como que el hecho de ella es que tenga una serie de entre 5 y 6 detenciones en un lapso de una semana, y eso está en todas las redes, ¿no? En todos los periódicos, en inglés, en español, y figura como una heroína, pues, porque la detuvieron 20 veces, pero no quiero decir ni ridiculizar en ningún momento la protesta de artistas cubanos, pero hay el caso de Tania Bruguera, eso se le critica mucho, ¿no? Como que siempre es la misma cosa tan previsible, o sea, que va a Cuba y obviamente la van a detener, obviamente la detienen entre 5 y 8 veces, y eso es lo que sucede, logra llamar la atención, pero apoya a través de esto, digamos, a la disidencia de artistas en Cuba, que es muy importante, pero que realmente la están haciendo otros artistas, mucho más fuerte, porque ella tiene visibilidad hacia afuera, pero la gente que se queda en la isla y le toca el día a día, todos los días del año, es otra. O sea, Tania va dos veces al año, ¿ves? Entonces se critica mucho como eso. O el artista que de alguna manera genera un evento y lo censuran, entonces como que la censura le genera como una especie de exigencia de que se haga público, de que tenga un seguimiento, notoriedad y todo, pero realmente más allá de eso, como que no pasa mucho. Entonces hay muchas prácticas que se volvieron recurrentes para entrar dentro de eso que se llama la economía de la atención, ¿no? Lograr la atención a través de esos temas, digamos, de orden legal o de mucha visibilidad mediática. Dentro de las preguntas, ¿sabes cuántos autores escribieron? ¿Cuántas No, son personas muchos, colaboraron? muchos. Como son aproximadamente unos 140 entre 140 y 150, todos en diferentes grados, porque hay, por ejemplo, autores como Guillermo Vanegas que tienen, o Lucas Ospina tiene 200 y pico textos, ¿no? Guillermo Vanegas tiene 200 textos, Carlos Salazar tiene como 100 y pico, y así, ¿no? Pero hubo gente que trabajó y escribió recurrentemente de una manera, digamos, insistente durante años, así como hubo personas que publicaron textos maravillosos una vez, como digamos yo conozco varios, y que inclusive esa persona que publicó ese texto una vez se ganó un premio crítica, ¿no? Por ese texto, ¿entiendes? Nunca había escrito un texto, sí tenía una maestría, se escribe, ¿no? Para su labor, digamos, en la universidad, pero publicó un texto y por ese texto se ganó un premio crítica, pero nunca volvió a escribir. Entonces es eso, o gente que escribió como por épocas, también hay gente que escribe como por debates, entonces son como, cada debate tenía como un público. Entonces, de golpe te pasa también a ti te interesa de golpe lo que llegan a hacer algunas cosas, otras uno no se lee todo eso, ¿entiendes? Cuando habían muchos debates, pero digamos que sí, autores son 360, de los cuales hay como un grupo consistente de autores en diferentes épocas, como de unos 40, 50 que escribían de forma recurrente. Digo, de forma recurrente es que escribieron más de entre 5 textos para arriba. Claro. Sí, no, yo, sinceramente, en mi caso, primero fui un usuario de Esfera, la leía, me servía, me divertía, eh, porque realmente tenía momentos divertidos, la réplica Sí, de algunos sí, era estupenda, y bueno, al final como que me terminé, de hecho, me terminé lanzando al agua a opinar de ciertas cosas, bastante contracorriente con lo que pasaba en la página, pero bueno. sí, Jaime, se nos acabó el tiempo. Te agradezco Darío. muchísimo, muchísimo este espacio, la entrevista, No, a ti, la Darío, paciente con la y al que museo. hablaste de todo. Y espero pues tenerte por acá. Espero en el museo que podamos hacer algo con tu trabajo, obviamente con todo esto. Y Sí. quedamos a la expectativa de ver cuando la pandemia lo permita o el mundo lo permita, pues hacia dónde va a girar el proyecto de Esfera Pública y de Bueno, esa no. ágora que terminaste creando ahí.
Gracias, gracias, muchas gracias, Darío. Y bueno, espero verte pronto y mucha, digamos, espero que también todo después ya se reactive de alguna manera distinta, ¿no? Después de todo lo que ha pasado con la pandemia y podamos vernos y discutir de nuevo. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los que participaron. Espero, si en algún momento tienes tiempo, de algunos otros comentarios que escriban en el chat del Facebook. Si te haces alguna pregunta, pues sería interesante para ellos seguramente que le gastaras unos minutos a Claro escribir. que sí. Con mucho gusto, Darío. Te mando un abrazo y muchas gracias a todos. Gracias a ti, Darío. Gracias a todos. Que estén bien.